un tema que inicialmente tú y yo hablamos hace ya bastantes semanas. De lo que estoy hablando, para la gente ya se ponga en situación, es de los rumores que salieron hace unas semanas acerca de Michael B. Jordan, el actor afroamericano o negro estadounidense que hizo de malo en la de Black Panther, que salió en su momento cuando era niño en The Wire y que es como uno de los... Bueno, por supuesto, hizo de Adonis Creed en la peli de Creed 1 y Creed 2 de Rocky, que son las que más le pusieron ahí en el estrellato internacional, ¿no? Y ahora está ahí entre los top de Hollywood. Entonces el rumor, la noticia era que Michael B. Jordan... estaba confirmado para confirmar como protagonista de la nueva película de Scarface. Ahí te lo dejo. O sea, no es moco de ningún pavo esto. ¿Qué pasa? Scarface es una de mis pelis... Claro, pasan muchas cosas, así según me lo planteas. De primeras, Scarface es una de mis películas fetiche, favoritas, sin duda alguna. Una película maravillosa desde todos los puntos de vista. Para empezar, por supuesto, por la interpretación magistral del bueno de Al Pacino, el guión delicioso de Oliver Stone y la dirección maestra de Brian De Palma. Luego, por supuesto, la historia, que es genial, que es muy... a mí me encantan esas películas que tienen un componente de realidad en la historia en cuestión de la película, y esta lo tiene porque, bueno, Vidi, tú por supuesto lo has visto, claro. Hombre, por supuesto que la he visto. Además lo he visto hace poco, porque sabía que íbamos a hablar de esto. Así me gusta, así me He hecho gusta. los No voy a deberes. mentirte, yo también me la vi, porque siempre está bien verla. La he visto, yo qué sé, 10, 15 veces ya. Pero, entonces, claro, salió este rumor y yo te lo comenté porque dije, "Uf", mi primera reacción... Ruina, mal. Por dos motivos, bajo mi punto de vista. Ahora me das tú tu opinión. Por un lado, no me gusta el hecho de que toquen una película que ya es excelsa, maravillosa, genial, y se pongan allí a trastear con ella. Porque es receta para el fracaso en muchas ocasiones. Por un lado está eso. Y por otro está que, claro, Michael B. Jordan, la peli de Scarface, es una peli que está muy bien, especialmente por la historia. La historia, al margen de las interpretaciones, el guión, etc., la historia es maravillosa porque habla de un inmigrante, ¿no?, en Cubano. Estados Unidos. Claro, en el caso de Scarface, cubano. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé... vamos a ver lo que queda esto, pero claro, Michael B. Jordan, que se va a poner a hacer el asentito. Ahí quería yo llegar. Porque Michael B. Jordan es de New Jersey, nació y criado aquí y hola y adiós, ¿sabes? A eso me refiero. Entonces ahí está, pero quiero comentarte un fan fact, bueno, no un fan fact, más información que he encontrado, Vidi, porque inicialmente vimos esas noticias y ahí lo hablamos así a bola pluma y dijimos, un día lo comentamos en el pod. Pero recientemente... Correcto. Que lo vamos a criticar igual ahora, pero Por supuesto. te voy a dar un poquito más de información para ponerte en perspectiva, porque hace apenas 10 días salió una nueva noticia muy importante. ¿Por qué? Porque eran unas declaraciones de el confirmado director de la película, ¿sabes? Volviendo al tema, Scarface. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me quedé yo. Me quedé en un principio, porque luego me puse a indagar más y claro... Esta noticia que te digo que es relativamente reciente, de apenas hace 10 días. Luca Guadagnino, que es el director, que ya está confirmado, hizo unas declaraciones. Este director está ahora, como es un director como relativamente joven y que está ahí subiendo, enganchándose a la cresta de la ola, especialmente a raíz de esta peli Call Me By Your Name, o Call Me By My Name, que es una peli franco-estadounidense que tuvo alguna nominación a los Oscars, el chaval Timothée Chalamet, que es un chavalito de 19-20 años, lo nominaron como mejor actor de reparto o protagonista, porque es coprotagonista en esta historia. Es una película que ganó bastante no popularidad, sino que se dio a conocer por la controversia que implicaba, dado que habla de una relación homosexual entre un chaval menor de edad y un hombre así ya más maduro, ¿sabes? No, más maduro es Armie Hammer, que está en pero que tiene como 30 y pico años, ¿sabes? Y está en la película, yo no la he visto, pero me vi el trailer y lo que se comentó, leí un par de artículos que había controversia por este tema, especialmente porque ahora, como estamos con el canceling, con el Me Too y con toda la historia de
de abusos, el tema Epstein, etcétera, pues claro, mucha leña al fuego. ¿Qué pasa? Podríamos hablar mucho de ello cuando los abusos son homosexuales o de hombre a hombre o no es una mujer la que está involucrada en ello, pues yo creo que se ven de otra manera. Pero bueno, no nos metemos con eso, que es un tema peliagudo y largo. La cuestión está en que este director, que está confirmado, hizo unas declaraciones diciendo que su Scarface iba a respetar la idea de remake que se respetó en su momento con el Scarface de 1983. ¿Por qué digo esto, Vidi? Porque el primer fun fact que te traigo, que no sé si lo sabes, es que Scarface en sí es un remake de una película de los años 30, de 1932 concretamente, del mismo nombre. ¿Qué me estás contando? Sí, esto no lo sabe mucha gente. Sí. Yo la he visto, esta película. Está, pues, correcta. Obviamente es cine de los años 30, de esos primeros títulos de la edad dorada de Hollywood. Es lo que llaman el cine negro, ¿no? Este cine noir, ¿no? Que tiene, pues, trama policíaca, que hay estereotipos del detective, del criminal, mucho traje, mucho sombrero fedora. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, de 1930. Creo que es el 32, 32, principios de los 30, vamos a decir. Si quieres, míramelo y le damos a la gente la fecha exacta. La cuestión está en que, como se produjo Scarface, la de los 80, la de Al Pacino, la güeña, la que todo el mundo conoce, es de la manera, la historia es muy curiosa. Se produjo de la manera siguiente. Al Pacino, hubo a principios de los 80, ya en Los Ángeles, un festival de cine clásico de los 30, y él vio la película Scarface de los años 30. Se quedó cautivado con el concepto, la historia, etcétera, y llamó a su manager y productor y le dijo, vamos, tronquete, muévete, que esto tenemos que llevarlo a la gran pantalla, hay que volver a hacerla. Este pibe se empezó a mover y hizo que Sidney Lumet, que es uno de los guionistas más talentosos, está considerado como uno de los top de Hollywood. Entonces, el manager y también productor, se llama Martin Bergman, de Al Pacino, le cogió a Sidney Lumet, al que le interesó el proyecto, y él fue el que escribió el guión. Entonces, Sidney Lumet lo que hizo fue tomar la historia, porque aquí vamos con el concepto que lo hemos hablado tú y yo, que tenemos aquí mucha confusión con el concepto remake, reboot, etc. ¿Qué pasa? El Scarface del 83 es un remake del Scarface del 32 porque el concepto de remake, para empezar, es un concepto ahí nublado. No está clara la definición en las fronteras. Que, efectivamente, es lo que estaba leyendo, tío. A ver, yo como persona que no sabe... ¿Tú qué opinas de lo que es un remake? Exacto. Lo que opino yo, ¿vale? Sí. Un remake digo yo, que tiene que respetar planos, ¿no? Planos originales, planos de la película originales. Siendo un remake, lo que yo entiendo. Sí. El guión. Ajá. Y por lo tanto la historia. Quiero decir, con las características de los personajes. Eso para mí sería un remake. Vale. Que tampoco sé si eso es un remake, pero para lo que sería para mí. Luego puedes hacer una adaptación de una peli. Es que como lo que estoy leyendo aquí me has contado de la peli, que sí, que efectivamente es de 1932. Pero... Ajá. El prota es Tony Camonte, que ya te recuerda a Tony Montana, ¿vale? Mola. Pero es un italiano. No es un cubano, ¿vale? Claro. Cosa que ahora digo, vale, pues puede ser Michael B. Jordan y no venir de Cuba. Puede ser un tío de no sé dónde, por lo que sería una adaptación, no un remake, ¿no? A mi modo de entender. Claro. Te cuento. Estás muy en lo cierto con varios de los puntos que has comentado. Los otros se quedan ahí en el aire porque hay los que dicen que sí o que no. Te cuento. En lo que hay consenso es que un remake siempre mantiene la esencia y la historia de la película original. Entonces, eso generalmente no se cambia y es una característica indiscutible de un remake. Donde ya está el tema más complejo es en lo que rodea al protagonista. Claro, vale, tío, claro. Es muy subjetivo pues eso, tío. Es que es así. La esencia y la historia. Sí, la esencia y la historia. Y te voy a decir por qué, claro, pero te voy a dar ejemplos para que entiendas. Bueno, el ejemplo que te voy a dar, el primero y fundamental, es el de Scarface. ¿Por qué Scarface del 83 es un remake de la del 32? Que se podría también llamar adaptación, pues se toma un producto ya hecho y se adapta, porque se cambian cosas. Es un remake, concretamente, porque mantienen esa esencia de el criminal con una
código moral más que cuestionable que pasa del sustrato más bajo al sustrato más alto, digamos, se ahoga en su propio éxito y acaba cayendo con estrépito. ¿Sí? Esto se mantiene. La historia, de hecho, es muy similar en lo que a presentación, nudo y desenlace se refiere cuando comparas la del 32 y la del 83. Y otros elementos que están alrededor, los arquetipos de enemigo, etcétera, pues también se mantienen. ¿Qué pasa? Que cambia luego todo lo que está, digamos, puesto a nivel de ambiente. Unas en Nueva York, otras en Miami. Bueno, espera. Es en Nueva York o en Chicago, porque la del 32 a su vez está basada en una novela que adaptó un tipo que está a su vez basada, valga la tercera base, está basada en la vida de Al Capone. Sí, ¿sabes? Que la escribió... Armitage Trail. Armitage Trail, este es el que escribe, exacto, el que escribe la novela, luego Vetch la adapta, y Howard Hawks la dirige. De hecho, en la Scarface del 83 pone esta peli es un homenaje o dedicada a Howard Hawks y Marvin Vetch. Pero por lo que estoy leyendo aquí en mi maravillosa Wikipedia es que comparte muchos elementos. Claro, exacto. Con la de 1963. Es lo que te estoy diciendo, que hay elementos puntuales, además de la historia y del arquetipo del protagonista, que son comunes, pero otros muchos que son diferentes, ¿sabes? Entonces, por eso sería un remake, pero por eso también las fronteras, las delimitaciones de qué es y qué no es un remake, están, digamos, son laxas. También te digo, no hay que confundir un remake con un reboot, porque un reboot sí que tiene también un par de características únicas que la separan del remake, que son, punto 1, el tomar la historia de la original y de alguna manera conectarla, si bien no, a lo mejor no cronológicamente directamente, que a veces sí lo hacen, pero darle algún tipo de conexión y mantener a el protagonista como tal. ¿Cuáles serían ejemplos claros de reboots? Pues por supuesto las de Spider-Man, ¿verdad? Porque había una serie en los 70, luego se hacen las de finales de los 90, primeros del 2000 y ahora hace poco con la de la Amazing Spider-Man y Homecoming las han vuelto. ¿Qué pasa? Siempre es Spider-Man, ¿no? El Spider-Man, el chaval, Peter Parker, la historia, tal. Entonces, esa sería un reboot. Las de Hulk también serían otro reboot. Y incluso las de Batman, de Nolan, podrían ser un reboot, un ejemplo de reboot. Claro. Entonces... Respecto a las de Tim Burton, por ejemplo. Correcto, ahí les has dado. Entonces, volviendo a Scarface, es una película, pues eso, que tiene mucha chicha, ¿sí? Más allá de este tema, que ya hemos dejado un poco a la gente clara. Por cierto, si alguien está en desacuerdo, ya saben que lo decimos ya muy a menudo. Pueden siempre hacer ahí un comentario, que nosotros lo vemos y lo leemos todos, o que nos hagan DM por Instagram, Facebook, que tenemos también, que nos digan si nos equivocamos, ¿verdad, Vidi? Aquí hacemos fe de ratas en el próximo episodio, ¿sí o no? Por supuesto. Pero, volviendo a Scarface, entonces, Scarface ya en sí... Claro, yo me puse a dar la vuelta y dije, bueno, es que Scarface, claro, ya existía una en la que se basaron. Pues eso, luego, en realidad, los derroteros que llevó la peli, pues son muy hollywoodienses. Sidney Lumet empezó a pegarse con Bregman y después de haber hecho el guión, coge y se pira, ¿sabes? Entonces, este Bregman tiene que buscar a otro guionista que le termine de cincelar el guión como él quiere y a un director. Entonces es cuando entra en liza otro de mis favoritos, Oliver Stone, que es el que termina el guión final y pasa a dirigir el gran Brian De Palma. Otro director top de esa hornada del nuevo Hollywood de los 60 que cambió la historia del cine. Entonces, Scarface tiene ahí esa particularidad. Luego yo me puse a darle vueltas y dije, bueno, igual no es tan mala la idea. ¿Qué pasa? Que este Luca Guadagnino, en este artículo que te mencionaba antes, dice, voy a respetar esa tradición de tomar la historia, conceptos, arquetipos, pero traerla al presente con elementos más actuales que la hagan más relevante para una nueva audiencia, dice en la entrevista. También da el detalle de que va a estar basada en Los Ángeles y, que es lo que más me preocupa, confirma el detalle, Viri, sin confirmar que sea Michael B. Jordan su actor protagonista, sí que confirma el detalle de que el protagonista de la historia será un inmigrante que llega a los Estates. ¿De dónde? O sea que no lo dice. Porque, claro, pero eso ya lo sabemos, que Scarface es un inmigrante que lleva a los Estates. Así empieza la peli. Sí,
Así empieza la peli, pero claro, en ambas pelis, porque Sí, quiero sí, que sepas porque que uno la es del italiano, el otro es 32 cubano. también es italiano. Exacto, pero es inmigrante y la historia tiene el componente del inmigrante tiene un valor muy importante ahí, ¿sabes? Entonces, confirmo, por cierto, que como decía que he dicho Nueva York y luego he dicho Chicago, es Chicago porque ahí haciendo otro guiño más a la figura de Al Capone, que es en la que basa el hombre, este tale que escribe la novela original, o el pulp, porque era una novela de pulp. Ese género, digamos, menor de novelas que se pone muy de moda a principios del siglo XX, especialmente en lugares anglosajones, que yo sepa principalmente en Estados Unidos. Yo no sé si a España llegó esto o no, pero era un género muy único porque eran novelas de baja calidad, se supone, pero entretenidas. Era un poco como literatura basura hasta cierto punto. La miraban los escritores de verdad, por lo visto, la miraban por encima del hombro, en plan regulera. Sí, pero tuvo mucho éxito, la deberían tener en los kioscos, era como muy barata y tenía mucha audiencia. Luego ya cayó en desgracia, supongo que con el cine, la radio, etcétera, y se quedó como algo mítico del siglo XIX, principios del XX. Tomó una popularidad renovada ahí en los 90 por Pulp Fiction. Porque Quentin Tarantino se basa en este tipo de novelas, como es un estudioso de todo el momento de cine, literatura, teatro, etcétera, pues él se supone que tiene una colección de Pulp Fiction libros, ¿sabes? Libros que eran así como TVIllos, en realidad eran magazines, entraban dentro de la categoría de los magazines, porque me leí una vez un artículo y era el pulp se diferenciaba se llamaba pulp porque pese a ser un magazine, lo diferenciaban del magazine de las revistas hueñas de literatura por el papel. Pulp se llama pulp porque era una traducción directa de la palabra pulpa, porque el papel era pulpa de celulosa de menor calidad que el papel glossy, o ¿sabes al que me refiero? O así, brillantuco de más gordete, más suave de las revistas. Entonces hacían esa distinción para ponerle un poco por lo bajo al pulp y por encima a los magazines, con todas las letras. La cuestión... Fíjate que tú qué sí, buen dato nos has dado. Y la cuestión está en que Scarface al final se llevó a cabo de la manera en la que sabemos. Y fue con este fue el camino que siguió. Ahora, si me van a meter a Michael B. Jordan como protagonista, pues vamos a ver. Ahora, si me van a poner a Michael B. Jordan, para empezar, obviamente él es negro. Al ser negro, esto limita los países de los que procedería, ¿no? O sea, porque no me puedes poner a Michael B. Jordan como inmigrante yugoslavo. Hombre, si podría ser incluso inmigrante cubano, pero tú ves, es lo que hemos Claro. dicho, ¿tú ves a Michael B. Jordan con acento cubano? En absoluto, en absoluto. ¿Qué pasa? Que pero, hay... claro, pero. Dilo, que sé que dónde vas. Dile. Perdón. Si ya la adaptación del 83 está cambiando el origen del inmigrante, ¿dónde voy yo como boca chancla diciendo, oye, que le van a cambiar la nacionalidad? Yo pensé que... Dime. Vale, perdona, dime. ahora te digo yo. No, lo que pensé que me ibas a decir no es esto tan... Para mí no es esta la cuestión tan importante, porque como bien dices, se ha hecho, ¿no? Pasó de inmigrante italiano a inmigrante cubano, pero lo importante está en que en ambos casos los actores que interpretaron el personaje eran estadounidenses, Vidi. Al Pacino hace de cubano y, de hecho, en la versión original pronuncia bastantes cositas en español con un acentito cubano, te voy a decir correcto, ¿eh? Mítica frase, oye, sabrosura, que le dice ahí a una chiqui que pasa al principio de la peli. Yo es que la peli la conozco muy bien, entonces me sé muchas frases míticas. Cuando está en el coche también, como al principio, pero un poco más adelantada, cuando le dice, esa mujer me gusta, ¿no? Por Michelle Pfeiffer, y le dice el bueno de Manny, su ¿Qué es lo que sidekick. deseas tú? ¿Qué es lo que mereces? No, le dice... Sigue. No, pero te estoy hablando. Están en el coche volviendo del club donde ha estado con Robert Loggia, el gerifalte, ¿no? El boss en ese momento, al que luego le quita el puesto Tony, descerrajándole un tiro a Manny en la cabeza. Dice, esa mujer, yo sé que le gusta. Y dice Manny, pero ¿y eso? ¿Por qué dices que te gusta? Y dice el bueno de Al Pacino, the eyes, chico, they never lie. ¿No? Dice la palabra chico y lo dice bien, no dice chico, dice chico, the eyes, chico. O sea que se nota que Al Pacino hizo un muy buen trabajo y trabajó con gente, con speech coach, diría yo, o estuvo entre cubanos taladrando el tema acento porque se ve que lo hace bien. Y bajo mi punto de vista lo hace muy correcto.
ahí lo dejo. La gente que opine, si lo han visto en versión original, que me digan. Pero ya te digo, va dejando muchas palabras, frasecitas, y en casi todas pues está ahí al nivel. Por ejemplo, vemos que no están tan al nivel otros personajes en esa peli como el Murray Abrams, el pibe, ¿cómo se llama? Omar no sé qué, al que le cuelgan en Bolivia, porque el pibe de Bolivia dice que es el gran capo de Bolivia, dice que es un traidor, ¿te acuerdas? Que le cuelgan de un helicóptero. Es un soplón. Que es un soplón. Sí, exacto, el Que lo soplón. he reconocido. Bueno, ese tiene el acento más regulero porque dice un par de palabritas. El asesino que pone la bomba en el coche del político boliviano casi al final, ¿te acuerdas? Al que Tony se encabrona y le pega un tiro en la cabeza porque le está forzando a cometer el atentado con niños por delante, ¿te acuerdas? Sí. Ese también, que luego es el tío de Tuco Salamanca en Breaking Bad. Un actor buenísimo. Judío, no hispano, y a ese se le nota un poquito el acento porque cuando está en el coche habla más en español, que le dice, vamos, dale moña ahí a la bomba, que hay que reventarle a este hijo de puta, y lo dice con acentuco. Bueno. Pero bueno, no cubano, sino gringo. Se ve que lo intenta igual. Sea como fuere, me puse a darle vueltas ya más allá del concepto remake y reboot, pues de lo que hablamos un poco de a ver qué pasa con Scarface. Oh, perdón, ¿he mencionado quién ha hecho el guión de Scarface? ¿El nuevo? Sí. Creo que no. Bueno, que es por lo que estoy más emocionado y que ya estoy ahí a favor de que se haga, lo han firmado los hermanos Coen. Vidi, hermanos Coen, grandes directores míticos de los últimos 25 años. Vamos a decir unas cuantas películas suyas top. El Gran Lebowski, No es país para viejos y Fargo, por darte las tres nominadas, dos de ellas, tanto Fargo y No es país para viejos, ganan Oscar. Al guión, Fargo a mejor guión seguro, y No es país para viejos, por supuesto, muy famosa para todos los hispanohablantes y los españoles en particular por el Oscar que se lleva Javier Bardem, otro crack del mundillo, pero también se lleva como 4 Oscars, si no recuerdo mal, luego si eso me lo miras, pero a mejor guión probablemente también, que lo escriben ellos, y no sé si a mejor película o a mejor director. La cuestión está en que no estamos hablando de unos mindundis que han hecho el guión, son unos guionistas contrastados y de calidad, además con un toque muy personal, que es lo que más me atrae. O sea, la película ya va a ser un producto, será diferente, y a nivel estilístico de autor, claramente distanciado del Scarface de Oliver Stone y Brian De Palma. Así que pasé un poquito de Ruini a ganar atención, y ahora ahora mismo, a día de hoy, que tengo ganas de que la saquen ya para ver en qué queda el tema, para ver si es obra maestra o agua de borrajas y ruina. Hombre, además, bueno, obra maestra, ¿tú crees que va a superar a la de 83? Muy difícil, muy difícil. ¿Qué pasa? Que la del 83, y no quiero prolongarme porque de Scarface me puedo estar hablando 3 horas y tenemos aquí más cositas que queremos hablar, pero Scarface es una película muy buena porque está hecha con mucha intención de llegar, con mucho mensaje. No sé si recordar a la gente, Vidi, tú que la has visto recientemente, sí, Scarface no, está basada, el principio está todo basado en hechos reales. Está basada en la famosa, o todo comienza con la famosa crisis diplomática del Mariel. Para contarlo rápido a nuestra audiencia, a principios de los 80 se producen, la situación en Cuba se empieza a deteriorar de manera alarmante y empiezan a haber conflictos en las embajadas de La Habana. En un momento dado, después de un conflicto de la embajada de Perú, ya entrado el 1980, coge Fidel Castro, muy torero él, con sus 2 huevazos ahí, y dice, como la gente, los disturbios eran que la peña se metía dentro de la embajada para pedir asilo político y largarse de Cuba. ¿Qué pasa? Que dice Fidel Castro, esto no puede ser, voy a abrir el puerto de Mariel, que por eso se llama la crisis del Mariel. Mariel es un puerto a las afueras de La Habana, un puerto marítimo, y que vayan para allá todos los que se quieran ir, todos los que no estén a favor de la revolución, que yo los dejo que se marchen. Voy a dejar que vengan barcos de Miami con sus familiares o americanos, quien sea, y se los lleve. Y en el espacio de 8 meses, creo que era, entre el 80 y el 81, 81 y 82, se van como 125.000 cubanos exiliados a Miami. Esto provoca una crisis diplomática por un lado, provoca una crisis social en el sur de Florida, muy importante, que para muchos es un factor que le cuesta a Jimmy Carter la reelección, que la pierde. Entonces, toman ese punto de partida. ¿Qué pasa? Que es una historia maravillosa, esta crisis del Mariel, porque el cabrón de Fidel Castro lo que hizo, fun fact aquí, es
no solo dejó a los que se querían irse, sino que, Sino mandar a los que no quería. claro, tomó de manera Dijo, "Toma, premeditada, quédate con estos". exacto, de manera premeditada, se calcula que un cuarto de unos entre 16.000 y 25.000, dependiendo de la fuente, de los 125.000 que llegaron a costas de Florida, eran criminales Vale. convictos que sacaron de cárceles y de instituciones mentales. Es decir, el cabronazo de Fidel Sí, Castro sí. sacó a gente de la peor calaña y las Totalmente, calzó tira. dentro de estos barcos mezclados con los inmigrantes o con los cubanos que se querían pirar y emigrar para Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que es una idea maestra el tomar esto, porque Tony Montana Que nos es uno dan a de esos. entender que es uno de esos. Exacto. Es uno de esos delincuentes comunes y encarcelados a los que sueltan y tiran para Miami. Y por si te queda alguna duda de si es un delincuente o de si su calidad moral es ínfima, en los primeros 10 minutos de película, acuérdate, la famosa ¡Revenga! Que es una de las míticas partes de la peli, ¿te acuerdas? Cuando le dicen que supuesto. tiene que matar al exiliado político Y este, dice que Revenga. mata comunistas por diversión, pero ella por dinero, Exacto. vamos, que se lo va a hacer bien, bien. Maldito Al Pacino. Entonces, es una película maravillosa por todos estos aspectos. Así que está el nivel aquí muy alto. Luego, no me atrevo a asegurar, Vidi, que vaya a ser una peli top. O mejor dicho, puede que sea una peli top, pero no me atrevo ni mucho menos a asegurar que vaya a ser mejor que el Scarface del 83.